Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios y estamos realmente hablando de capítulo 3 y principalmente el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya dijimos que todos los puntos importantes desde el primer versículo de capítulo 3, o sea, son para versículo 11. O sea, ese es el propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús. O sea, para nosotros. ¿Sí? Mire, esta mañana yo quisiera hacer lo siguiente, ¿verdad? Fíjese, el Nuevo Testamento en realidad muestra que realmente nosotros fuimos creados a la imagen de Jesucristo. Si decimos, pues bueno, Efesios 1:5, dice, predestinándonos para filiación. Escuche, por medio de Jesucristo. O sea, predestinándonos para filiación. Por medio de Jesucristo. Escuche, para sí mismo. ¡Wow! Qué tremendo está ese verso, ¿eh? O sea, entonces eso quiere decir que nosotros fuimos creados basados en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo, ¿sí? Muy importante en realidad. Entonces, o sea, fuimos predestinados para filiación. Fuimos predestinados para hijificación. La palabra filiación en realidad españolizada sería hijificación. Esta palabra filiación indica un proceso, ¿sí? Ese proceso, o sea, fue pasado por el Hijo. O sea, una vez que nació como un niño nacido, entonces él pasó ese proceso, ¿sí? Hasta ser hijificado. 33 años y medio después de su nacimiento. 33 años y medio después de su nacimiento, el día de su resurrección, Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que es muy importante, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos creados a la imagen de su Hijo. Aquí está diciendo, o sea, Efesios 1:5, dice que nos predestinó, predestinándonos para filiación. Esa palabra filiación en el griego es la palabra predestinándonos para huiotesia. O sea, entonces dice, por medio de Jesucristo, para sí mismo. Wow, eso es tremendo, ¿ve? Ok. Luego también realmente, pues, la Biblia nos muestra
que fuimos regenerados. Y yo no sé si decir regenerados a la imagen de su Hijo. Por otro lado, digo, eso de ser regenerados, pues, digo, en el caso nuestro, sí. En el caso de su Hijo Jesús, pues realmente Él era Dios, ¿verdad? Pero por otro lado, en cuanto a su ser humano, ¿ve? Yo no diría que Él tuvo que ser regenerado porque en realidad, o sea, no había pecado en Él. Pero sí, o sea, pero sí realmente llevó la imagen del celestial o si usted quiere decir, ¿me entiende? Estamos llevando la imagen del celestial. O sea, estamos siendo predestinados para filiación. Estamos llevando la imagen del celestial. Qué tremendo eso, ¿eh? Y eso para nosotros sí es regeneración. Eso quiere decir que necesitamos nacer de nuevo. Quiere decir que necesitamos nacer del Espíritu. Quiere decir que necesitamos recibir al Señor en nuestro espíritu humano para nacer del Espíritu. La parte líder de nuestro ser, hermanos, es nuestro espíritu humano. Nosotros necesitamos nacer del Espíritu, nacer de agua y de Espíritu. Y el que nace, o sea, así, por el Espíritu, pues es como el viento, hermanos. Porque esa es la palabra para espíritu. Neuma, o sea, aire, aliento. El que nace del Espíritu, pues es como el Espíritu, es como el viento. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, digo, yo quiero decir todas estas cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando del propósito eterno de Dios para con nosotros, para con usted, hermana, para con usted, hermano. Y luego, entonces, pues, digo yo, fíjese, necesitamos ser renovados. Escuche, necesitamos ser renovados a la imagen de su Hijo. Digo, todos estos términos son importantes, hermanos, porque, mire, fíjese por ejemplo en el caso de Pedro. Pedro, en capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando tuvo pues ahí esa visión, ¿verdad? Ese trance que tuvo ahí donde venía, pues un lienzo que venía descendiendo del cielo, atado de las 4 puntas del cielo, o de las 4 puntas de la tierra, si usted quiere decir, ¿ve? Y traía toda clase de animales inmundos, animales cuadrúpedos, ¿verdad? O sea, reptiles, o sea, animales inmundos. Pero Pedro, pues nada más pensaba que era, pues si usted quiere decir como una ley dietética, ¿me explico? Para todos los judíos. No debían de comer ese tipo de animales porque eran impuros, eran inmundos. Claro que eso implica que, pues digo yo, pues a lo mejor, digo, algunos de ellos, ¿verdad? Comían carroña, otros, pues, digo, simple y sencillamente se contaminaban, o sea, con la sal del mar. Y bueno, en ese sentido, ¿verdad? Digo, era como una regulación
podríamos decir sanitaria, dietética, digo, de manera que en realidad se haga de cuenta que el pueblo de Dios pues no tuviera ningún problema en cuanto al comer. ¿Por qué razón? Porque se podían comer animales limpios, animales puros, pero no se deberían de comer animales inmundos, animales que no tuvieran las características que Dios quiere. ¿Sí? Las características, por ejemplo, es pues que tengan pezuña hendida y que rumien la palabra. Pezuña hendida, que tengan un andar firme en Cristo. Que rumien la palabra, es decir, quiere decir que coman la palabra diariamente. ¿Sí? Rumiar es literalmente en el Nuevo Testamento es masticar la palabra. Juan 6:57 dice, el que me come, el que me mastica, el que me mastica, el que me mastica, él también vivirá por causa de mí. Entonces, ese es un asunto importante, ¿sí? Ok, entonces, pues por un lado, fíjese, ¿eso para qué nos sirve? En primer lugar, para renovar nuestra mente. Que nuestra mente sea renovada a la imagen de su Hijo. Si no logramos eso, hermanos, pues haga de cuenta que, estamos cerrando al blanco, ¿me entiende? Porque estamos fallando al propósito eterno de Dios. Lo que Dios quiere es eso. Entonces, Él nos ha creado a la imagen de su Hijo. Nos ha regenerado a la imagen de su Hijo. Está renovándonos a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, y esta imagen, fíjese, esta imagen, en realidad, en el griego, esta palabra es la palabra griega eikon. E-I-K-O-N. Eikon. Que realmente implica la idea de, pues, vamos a decirlo así, de expresión y de representación de Dios. Fíjese, cuando Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En realidad, ahí en Génesis 1:26, el sentido era expresar a Dios y por otro lado, representar a Dios. Volvemos a decir, ¿verdad? Como hay vamos a decirlo así, hay unos antecedentes, nosotros necesitamos saber, la razón por la que Dios hace eso. Aquí Satanás se había rebelado contra Dios. Satanás y 1/3 de los ángeles de Dios le habían seguido en su rebelión contra Dios. Y luego había una creación preadámica en Génesis 1:1. Y esta creación preadámica también siguió en su rebelión a Satanás. Así que Dios tuvo que juzgar por medio de tinieblas y agua. Así que cuando Dios restaura realmente toda esa tierra y esos cielos dañados por la rebelión de Satanás, entonces finalmente crea al hombre. Trabaja arduamente Dios por 6 días y el 7º día descansó. Entonces, en el 6º día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¡Wow! Tenemos que entender que realmente aquí implicaba, ¿sí?
O sea que Dios quería que ese hombre le expresara a él. ¿De qué manera le iba a expresar? Bueno, porque ya tiene, vamos a decir así, las virtudes humanas. Y Dios tiene atributos divinos. Entonces las virtudes humanas del hombre debían ser enriquecidas, fortalecidas con los atributos divinos de Dios, para de esa manera poder expresar todo lo que Dios es. Entonces, y por otro lado, también representar a Dios. Amén, hermanos.